Hemos estado hablando de esto recientemente. El Señor me ha estado llevando a hablarle del Espíritu Santo. Eh, Porque es tan importantísimo en la vida de un cristiano, hermanos, que temo que la mayoría de nosotros no entendemos el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, el poder dinámico que nos da para hacer lo que hacemos. El hacerlo sin el Espíritu Santo trae desánimo, trae cansancio, trae fastidio, trae alejamiento de Dios. Porque el hacer el trabajo sin el Espíritu Santo es muy difícil hacerlo. Dios nos ha llamado a todos a hacer algo. Es decir, Él nos ha equipado desde el principio para tener un lugar en el reino de Dios, para que el reino de Dios avance. Y sin el Espíritu Santo es muy difícil desarrollar ese llamado que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Y todos tenemos un llamado. Si usted dice, yo estoy aquí, yo no soy cristiano, yo no tengo nada, sí tiene un llamado a que se salve. Porque Dios le pone llamado a todos. Pero después de que usted se salve, Dios tiene un propósito para su vida, que viene con usted desde que usted estaba en el vientre de su madre. Según la Escritura, de ahí Dios lo empezó a formar para hacer lo que Él quiere que usted sea. Y desgraciadamente no cumplimos por no utilizar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y fracasamos o fallamos al llamamiento, a cumplir el llamamiento que Dios ha puesto en nuestras vidas y nos sentimos incompletos. Por más que hagamos, nos sentimos incompletos, como que no hemos cumplido. Y hay una razón por ello, porque sin el Espíritu Santo estamos incompletos. ¿Ya? No es que nomás lo estás sintiendo, es que así es. Entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios y estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, una experiencia subsiguiente a la salvación, dice el que escribió esta enseñanza. Y así es, según la Biblia. La salvación es solamente el principio de una vida nueva. La Biblia dijo, Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El problema, fíjese bien, el problema es caminar en las cosas nuevas. Por eso mucha gente, ya salvos, siguen caminando en lo viejo. Y no lo pueden abandonar. Por más que tratan, por más que quieren, se encuentran siempre dando el lugar a lo viejo. En la manera en que hablamos, en la manera que nos portamos, en la manera que damos testimonio. Y es un daño muy grande que hacemos al no cumplir con el llamado de Dios en nuestras vidas, porque estamos dando un mal ejemplo a los débiles y a los no cristianos, con mucha más razón. Porque ellos nos ven y dicen, y eso es lo que ser cristiano es, yo no lo quiero, ¿para qué lo quiero? Entonces,
estamos fallándole a Dios sin darnos cuenta y estamos luchando porque sin el Espíritu Santo parece que nos forzamos más para cumplir con Dios, porque sabemos que no estamos cumpliendo con Él y nos sentimos inadecuados para el llamamiento que Él ha puesto en nuestras vidas, y con mucha razón, porque no estamos cumpliendo con Él, pero no porque no podemos cumplir con Él si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que es muy importante que nosotros entendemos esto, que al salvarnos, dice bien, Él nos selló con el Espíritu Santo, que quiere decir simplemente que ahora somos propiedad de Dios, por el sello que tenemos del Espíritu Santo de Dios. Somos salvos. Pero hay otra experiencia, y la mayoría del cristiano no la tiene. Quizás no le hemos enseñado cómo recibirlo, qué es la importancia de tenerlo, o quizás lo hemos oído y ha pasado por arriba, por no entender la experiencia. Pero vamos a leer escrituras que nos van a enseñar que este es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? No es idea de un hombre, no es idea de Pablo, de Pedro o de Juan, no, es idea de Dios. Desde el principio, cuando Jesús ya se iba a despedir de los discípulos, y el domingo predicamos, parece el domingo en la noche predicamos de esto, Jesús se está despidiendo de sus discípulos y les está diciendo, yo me tengo que ir. Ellos se pusieron tristes, pero les dijo, la razón que yo me tengo que ir es porque es importante que el Espíritu Santo de Dios venga a radicar en ustedes. Por eso yo me tengo que ir. Y por eso Él se fue. Dijo, pero no los voy a dejar solos. No los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a mandar al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para que los guíe, para que les enseñe, para que los lleve a ese lugar que Cristo habló en Juan 10:10. El diablo vino a robar, matar y destruir, pero yo, dijo Jesús, yo vine a darte vida, pero no cualquier vida, te vine a dar vida en abundancia. Aleluya. Y es lo que Dios sigue todavía buscando manera de darnos esa vida en abundancia. Pero nunca la vamos a obtener sin estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, quiero que pongamos mucha atención a lo que vamos a estar estudiando. Esta primera lección es poniendo la base solamente para que usted entienda lo que la palabra de Dios dice tocante a esto. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos, Padre, que usted nos guíe, que usted nos unja, que usted nos use para honra y gloria suya, Padre. Que usted, Señor, nos unja nuestros oídos para oír, que abra nuestro entendimiento para entender, Señor, claramente lo que usted nos está hablando. En el nombre de Jesús le pedimos al Espíritu Santo de Dios que ilumine en cada uno de nosotros esta enseñanza, estas palabras, Señor, en el nombre de Jesús. El texto bíblico se encuentra en Hechos capítulo 8 del 12 al 19. Verdad central, hay una experiencia que sigue a la salvación de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Como un joven ministro de cierta denominación, se me había enseñado que cuando una persona es salva, ella tiene al Espíritu Santo, lo cual es verdad en cierto sentido. Sin embargo,
Mi denominación enseñaba que cuando uno es salvo, tiene todo el Espíritu Santo que es posible tener. No necesita más. El pasaje de escritura de abajo que vamos a leer ahorita me ayudó a ver que hay una experiencia subsiguiente a la salvación, llamada el recibir el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Estos versículos muestran que aunque los samaritanos eran salvos, los apóstoles no parecían pensar que tenían todo el Espíritu Santo que es posible tener. El ministerio de Felipe en Samaria, Hechos 8, 12 al 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bautizaban en agua. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Y estos milagros y señales vienen por medio de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y es el deseo de Dios y el deseo de su pastor que estos dones espirituales se muevan en la iglesia por medio de la congregación. ¿Okay? Al estar llenos del Espíritu Santo, Dios le va a dar diferentes ministerios para ministrar en la iglesia, en el público, entre lo que estamos teniendo servicios. Va a ser evidente el movimiento del Espíritu Santo. Hasta ahorita hemos tenido enseñanzas que ojalá nos han ayudado para orientarnos a la voluntad de Dios. Acabamos de terminar autoridad espiritual que nos ha enseñado cómo caminar en el Espíritu y cómo caminar con Dios. Pero nos falta mucho todavía. El ministerio de Felipe en Samaria fue bendecido abundantemente por Dios. Milagros poderosos fueron hechos constantemente. Muchos fueron salvos y sanos de acuerdo con Hechos 8, 7 y 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Wow. Los samaritanos creyeron los sermones de Felipe sobre el reino de Dios y el nombre de Jesús y fueron bautizados en agua. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 12. Jesús había dicho: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. En Marcos 16, 15 y 16, estos samaritanos hicieron las dos cosas. Creyeron y fueron bautizados. Fueron salvos. De acuerdo con Jesús, lo fueron. Sin embargo, ninguno de ellos había recibido el bautismo del Espíritu Santo, envuelta en el nuevo nacimiento. Pero esa obra no es llamada el recibir el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Es llamada el ser nacido de nuevo o el recibir vida eterna. Viene con salvación. La experiencia que sigue a la salvación es llamada el recibir el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo o el ser llenos del Espíritu Santo. Somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Pero Pedro dice que somos nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece siempre en nosotros. Primera de Pedro 1:23, Pedro y Juan enviados a Samaria. En Hechos 8, 14 al 17,
lee así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo de Dios. Y hay enseñanzas que enseñan que no es necesario el llenamiento del Espíritu Santo. Hay denominaciones que enseñan que solamente ser sellados con el bautismo, con el Espíritu Santo es suficiente. Pero podemos ver aquí que nos está enseñando que ellos ya eran salvos, ya eran bautizados en agua, pero no estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Vino la otra experiencia. Y esta experiencia se demostró en el capítulo 1 de Hechos, el versículo 8. Ahí podemos ver cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, ¿se acuerda? Y dice que vino un movimiento como un aire fuerte y como lenguas, y cayeron en todas las personas y empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar de idiomas que ellos no sabían, que no conocían. Entonces, cuando ellos salieron fuera del aposento, la gente los consideraba que estaban ebrios y se empezaron a reír de ellos. Y fue Pedro el que había negado a Jesús por temor, ¿se acuerda? Fue Pedro el que estaba con los demás discípulos escondidos por temor. Que cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, entonces él se levantó y empezó a predicar a la gente. 3,000 almas se salvaron en ese momento. La diferencia, el Espíritu Santo de Dios. Y dice, en el versículo 8 dice que el Espíritu Santo de Dios, o el bautismo del Espíritu Santo de Dios, es para darnos poder para hacer lo que hacemos. Cuando usted está bautizado en el Espíritu Santo y usted testifica, testificar le va a traer resultados. Cuando usted ora por los enfermos, eso le va a traer resultados. Cuando ora por un endemoniado, los demonios van a salir. Además, van a reconocer que usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo les he estado enseñando que el Espíritu Santo es una persona, hermanos. No es un fantasma, no es un Holy Ghost, aunque la Biblia le nombra Holy Ghost, pero solamente porque no lo podemos ver. Pero la Biblia nos enseña que es una persona que vive dentro de nosotros y que esa persona está allí para nosotros comunicar con esa persona. ¿Ok? Usted puede platicar con él. No le ore y le pida, porque el Espíritu Santo no está para eso. Pero está para que usted se familiarice con lo que Dios es y lo que es el Espíritu Santo de Dios, para enseñarle, para iluminarle. Cuando usted lee la Biblia, he escuchado varias personas que dicen, cuando yo leo la Biblia no entiendo. El Espíritu Santo le ilumina la mente para que usted pueda entender exactamente lo que la palabra está diciendo. Muchas veces malinterpretamos la palabra porque no tenemos al Espíritu Santo que nos está enseñando y nos está dando la palabra como está escrita. Y ahora, mucho más que nunca, hermanos, necesitamos nosotros tener el Espíritu Santo de Dios, porque mucha gente, para demostrar su sabiduría humana, mal usan la Biblia. Mal la interpretan, y la gente que no conoce agarra las enseñanzas porque no saben la verdad. Y el que no sabe la verdad se alimenta de mentiras. Así es de que tenemos que estar en nosotros llenos del Espíritu Santo para poder discernir. Hablamos del espíritu de discernir.
mucho aquí en la iglesia, porque debemos de tener discernimiento qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque no todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Hay gente que habla muy bonito. Hay gente que conoce la Biblia, cuando menos la mitad de lo que leen. Pero son lobos rapaces, hermanos. No le están enseñando la verdad. Le están mal usando la palabra de Dios, y nosotros tenemos que saber o discernir, tener el espíritu de discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando usted entra a un lugar, ¿usted se da cuenta que hay espíritus malos ahí en ese lugar? ¿Verdad que sí? ¿Cómo sabe? El Espíritu Santo le demuestra inmediatamente. Cuando usted está hablando con una persona que no es espiritual, que le está tratando de engañar, usted inmediatamente lo reconoce. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está hablando. Es más, hermanos, cuando nosotros estamos aquí al frente orando por los enfermos o por un endemoniado, lo que sea, en lo que estamos orando con la boca, la lengua, pero el Señor nos está hablando espiritualmente al mismo tiempo. Estamos recibiendo información de Dios por medio del Espíritu Santo para saber cómo ministrar a esa persona. Porque esa persona puede venir y decirle, yo tengo este problema, pero no ese es el problema. Es otro el problema. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos lo demuestre para poder saber cómo orar por esa persona, cómo ministrar a esa persona. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos para saber cómo ministrar. Okay. Nuestro texto dice en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, esta es prueba concluyente que esta gente fue salva genuinamente. Los apóstoles reconocieron que eran salvos, porque después de oír las cosas maravillosas que Dios había hecho a través del ministerio de Felipe, enviaron a Pedro y a Juan a imponer las manos sobre los nuevos convertidos para que recibieran el Espíritu Santo de Dios. No hay ningún registro de que alguno de aquellos en quien Pedro y Juan impusieron las manos hubieran dejado de recibir. La Biblia simplemente declara, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, Hechos 8:17. Pedro y Juan fueron enviados a Samaria con un propósito específico. ¿Cuál era ese propósito? La respuesta se encuentra en el versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo de Dios. Los otros apóstoles en Jerusalén los enviaron a Samaria con este propósito específico. ¿Por qué tuvieron que orar para que aquellos samaritanos recibieran el Espíritu Santo? ¿Por qué no pudo Felipe haber orado por ellos al igual? Debemos recordar que todos tenemos nuestro lugar en el plan de Dios. Y esto es importante de saber, hermanos, que no todos tenemos el don de sanidad, no todos tenemos el don de echar fuera demonios, no todos tenemos el don de testificar y de que la gente se salve. Unos tienen un don, otros tienen otro don, todos tenemos diferentes dones. Amén. No quiera hacer lo mismo que el hermano está haciendo, porque no le va a salir bien. Dios le ha dado algo espiritual a usted, específico para usted. Nunca desee los dones de otros hermanos, ¿ok? Desee el don que Dios tiene para usted o los dones que Él tiene para usted. Pídale a Dios. Dios, muéstrame esos dones que me has dado. Yo quiero desarrollarlos y quiero hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Ayúdame. Y Dios le va a ayudar. Ok, debemos recordar que todos tenemos nuestro lugar en el plan de Dios. Debemos encontrar ese lugar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esto es muy importante.
Dios tiene ministerios especiales. Él no nos llamó a todos a ministrar de la misma forma. Y Él no nos dio a todos el mismo ministerio. Y podemos ver esto en Pablo, en Pedro, en Juan, los apóstoles. Todos tenían diferentes dones de maneras que ministraban. Por ejemplo, Pablo fue llamado para ministrar a los no judíos, a los samaritanos y a los demás. Así es que a los gentiles. Y Pedro trató de hacerlo y Pablo le tuvo que regañar. ¿Ustedes se acuerdan? Pablo lo regañó a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro lo estaba haciendo en una forma que no era correcta. Y Pablo le dijo, no. ¿Por qué? Porque Dios no había llamado a Pedro para hacerlo. Había llamado a Pablo para hacerlo. ¿Ok? So, acuérdese de eso cuando... Por eso tenemos en la iglesia, tenemos los 5 ministerios de la iglesia. ¿Ok? Tenemos apóstoles, el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista. Son 5. Y cada uno tiene su función. ¿Ok? All right. Felipe era un evangelista. Su ministerio era el dirigir a muchos a la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Y todavía tenemos evangelistas, hermanos, que a veces vienen y predican salvación, porque ese es su ministerio de ellos, es lo que Dios les llamó a hacer. Evangelistas son para ir a la iglesia, predicar salvación y avivamiento. ¿Sí? El pastor tiene muchas funciones porque tiene que ministrar en diferentes maneras y Dios le da al pastor la habilidad para ministrar en diferentes áreas. Pero el apóstol está ungido de Dios para levantar obras nuevas, para levantar iglesias. Apóstol. El profeta está llamado de Dios para profetizar, para poder ver cosas del más allá y hablarlas. Pero tenga cuidado, porque no todos son profetas. Hay algunos que quieren ser profetas y le están dando palabras que si usted las agarra y las sigue, le van a llevar a otra parte donde usted no quiere ir. So, tenemos que tener cuidado y ahí entra el espíritu de discernir. ¿Ok? Discernir, tenemos que discernir. No podemos recibir de todo. Por ejemplo, la Biblia nos enseña también que no dejemos que cualquier persona venga a poner sus manos en su cabeza. Fíjese bien, en su cabeza. No lo permita. Solamente el ungido de Dios puede poner las manos en su cabeza. Le voy a enseñar lo que sucede si alguien pone las manos en su cabeza. Si yo le pongo mis manos en su cabeza y yo estoy lleno de algún demonio, se le va a ir a usted también. Y para el rato usted va a andarse portando como yo. No bueno. No bueno. Así que no podemos nomás, porque Pablo nos enseñó en la clase Encontrando la Roca, usted yo creo que ya oyó esa palabra que dice, no ponga las manos ligeramente en cualquiera. ¿Ok? So, tenemos que tener cuidado y discernir quién va a poner las manos. En otras palabras, Dios nos enseñó cuando Cristo andaba aquí en la tierra y los discípulos le estaban preguntando, oye Cristo, hay unos ahí que también se llaman cristianos, pero no los conocemos, no son de nosotros. Y entonces, ¿qué les dijo Jesús? Si no están en contra de nosotros, están por nosotros. Pero esta es la manera en que los van a conocer. Por sus, ¿qué? Frutos, por sus frutos. Si, por ejemplo, si una hermana o hermano que no saben controlar su vida viene a poner las manos, por favor. Inmediatamente digo, no. Ok. Pedro y Juan, por otra parte, tenían el ministerio específico de poner las manos sobre la gente para recibir el Espíritu Santo.
Ellos, Dios los había escogido específicamente para hacer eso. ¿Ok? Hechos 8, 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Simón el mago ofreció dinero a Pedro y a Juan diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibirá el Espíritu Santo. Verso 19. Algunos han pensado que Simón trató de comprar el Espíritu Santo. No es así. Él trató de comprar la habilidad de imponer las manos sobre las personas y hacerles recibir el Espíritu Santo. Pedro le contestó, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Wow. Hay 4 palabras griegas diferentes traducidas. Don, en el Nuevo Testamento, es palabra griega, en particular significa un dote. Pedro dijo que él y Juan estaban dotados o investidos por el Espíritu Santo para imponer las manos sobre las personas, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos o cómo sabemos que estos samaritanos realmente hablaron en lenguas? Algunos que no creen en las lenguas argumentan que esta escritura no dice nada acerca de hablar en lenguas. No hay evidencia, sin embargo, de que no lo hayan hablado. De hecho, los estudiantes de historia de la iglesia saben que los padres de la iglesia primitiva están de acuerdo en que sí, que hablaron en lenguas en Samaria. Y leemos en otro lugar en el Nuevo Testamento que aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en lenguas. También es evidente que estos samaritanos habían hablado en lenguas porque cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, verso 18, de cierto, el Espíritu Santo no puede ser visto con el ojo físico, porque el Espíritu Santo, sin embargo, tenía que haber habido alguna clase de señal que significa por la cual Simón supiera que había recibido el Espíritu Santo. Tenía que haber habido algo que registra en los sentidos físicos de Simón para poder decir que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Simón no recibió el Espíritu Santo, pero pudo ver que otros sí lo habían recibido. ¿Cómo? Quizás fue porque Simón vio que los samaritanos estaban llenos de gozo. Me dijo cierto ministro, esto, sin embargo, no podría ser la explicación porque Simón ya había visto su gozo. El versículo 8 informa, había gran gozo en aquella ciudad. Ellos ya tenían gozo antes de que Pedro y Juan llegaran a Jerusalén y antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué clase de señal entonces hubiera o haría que Simón supiera que esta gente habían recibido el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan pues impusieron las manos sobre ellos? Toda evidencia indica que la señal que fue manifestada fue el hablar en lenguas. Esa era la señal que convenció a Simón de que había recibido el Espíritu Santo. El hablar en lenguas no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, pero van de mano en mano. Es como la lengua del zapato. La lengua no es el zapato y el zapato no es la lengua, pero cada uno es una parte importante del otro. ¿Okay? Cuando alguien compra un automóvil en Texas, se le entrega un certificado como evidencia de que él es el dueño.
El automóvil no es el certificado, ni el certificado es el automóvil, pero no podría ir muy lejos con aquel automóvil si no tienes el certificado o la evidencia. Si tienes la plenitud del Espíritu Santo, debieras tener la evidencia, las lenguas, en su lado. Date cuenta de que no hay la menor sugerencia en Hechos 8 de que Pedro y Juan les enseñaron a los samaritanos a esperar con demora por el Espíritu Santo. El enseñar a la gente a esperar por la plenitud del Espíritu Santo, el cual ya ha sido dado como un don gratuito, solo produce duda e indecisión. Howard Carter, quien era el supervisor general de las Asambleas de Dios en Gran Bretaña, durante muchos años fundó la más antigua escuela bíblica pentecostal del mundo. Y fue uno de los primeros maestros en los círculos del Evangelio completo alrededor del mundo. Él dijo que el enseñar a la gente a esperar por el Espíritu Santo no es nada más que una combinación de obras e incredulidad. Y mucha gente enseña eso, que tienes que esperar. Jesús lo dijo así cuando le preguntaron del Espíritu Santo. Dijo, si un hijo le pide a su papá un pedazo de pan, ¿le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pedazo de carne, le va a dar una víbora? No. Cuando hablamos en lenguas, es decir, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, inmediatamente viene esta sensación de hablar palabras que nunca has hablado. Es lo que es. Y como te asustas porque es algo que no estás pensándolo, ni estás decidiendo lo voy a hacer, sino que quieres salir y te pones nervioso y empiezas a resistir, porque esto es algo extraño que me está pasando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no quiero hacer eso. Entonces lo puedes resistir y no hacerlo, pero tarde o temprano el Espíritu Santo te va a seguir moviendo para que lo hagas, ¿ok? Tarde o temprano lo vas a hacer. Y todo lo que quiere decir es que estás orando en una lengua que el diablo no entiende, ni tú muchas veces puedes entender. Dios te da revelación, ¿ok? Porque todas las lenguas tienen interpretación, ¿ok? Las lenguas no son para que todos estén hablando en lenguas al mismo tiempo, no, es en orden, porque necesitas la lengua espiritual, ¿ok? Necesitas la lengua angelical, es tan importante que la tenemos, porque a veces no sabemos cómo orar. Pero cuando Dios te da el don de lenguas, Él te da la interpretación también, ¿ok? Nunca hay lenguas sin interpretación. Por ejemplo, si aquí en la congregación alguien se levanta y empieza a hablar en lenguas, alguien más va a levantarse y va a interpretar las lenguas de esa persona. Si no hay alguien más, Dios le da a la misma persona que habló en lenguas la interpretación y la va a decir. Esos son para edificar el cuerpo de Cristo, ¿ok? Para edificar la iglesia. Es todo lo que es. Nunca son lenguas para ofender o para regañar, para ninguna otra cosa. Son para edificar, ¿ok? Edificar. Es casi semejante a la profecía. La profecía es igual. La profecía no es para denunciar o regañar o amonestar, no, es para edificar el cuerpo de Cristo, ¿ve? Y para eso son los 5 ministerios de la iglesia también, son para edificar, para que todos recibamos, y la idea es esta, ya se nos pasó el tiempo, la idea es esta, que todos necesitamos el ministerio del Espíritu Santo. La idea es que
el cuerpo de Cristo sea magnificado. Por ejemplo, cuando se da una palabra de lenguas es normalmente para toda la iglesia, pero a veces es dirigida para una persona. Una persona la recibe y es levantado. Por ejemplo, si está caído, se levanta. Y todos los dones de la iglesia son para edificar a la iglesia, hermanos. No tenga cuidado. Este, Dios le va a usar en diferentes maneras. No todos tienen que hablar en lenguas, ¿ok? Pero las lenguas son para edificar a usted mismo, ¿ok? No las va a hablar en público, pero las va a hablar directamente con el Señor. En su tiempo de oración va a entrar en un tiempo de lenguas y un tiempo de hablar su lenguaje suyo. Y esta es una forma de edificación que está edificando al hombre interior, que el hombre exterior no entiende, ni sabe, ni se da cuenta a veces qué es lo que está pasando. Porque es el hombre interior el que se edifica, ¿ok? Por medio de los dones y por medio del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es estrictamente para el hombre espiritual, para el hombre interior, ¿ok? Si usted quiere usarlo para cosas carnales, no va a trabajar. No es para eso. Es para el hombre espiritual. Y el Espíritu Santo y el hombre espiritual están siempre unidos, siempre están de acuerdo, ¿ok? El hombre espiritual es aquel que le habla a usted seguido. Cuando usted está yéndose por un lado, el hombre espiritual le dice, no, por acá. ¿Ve? Para eso es el hombre espiritual. Y ahí está dentro de cada uno de ustedes que ya son salvos. Ahí está. Si usted no lo tiene, es que no está salvo. Yo le animo que se salve. Pero todo el salvo tiene el hombre espiritual. Y ahí está vivito y está siempre llamándole a que, como a veces cuando no tiene ganas de ir a la iglesia, el hombre espiritual le empieza. Para eso es el hombre espiritual. Cuando a veces que necesita ir a cruzar la calle a testificarle a alguien, pero usted dice, estoy cansado, no quiero. Y el Espíritu Santo te dice, ve. Entonces el hombre espiritual te dice, ve. Y todo es hecho por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, todo. Cuando Dios te pone que hagas algo, que vayas a cruzar la calle a hablarle a alguien de Cristo, es porque el Espíritu Santo ya preparó la persona para que tú vayas con ella y entonces van a tener un encuentro espiritual y van a recibir de ti. Pero todo tiene que ver con escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, escuchar la voz de Dios. Y ahí es donde fallamos muchas veces porque no oyemos. Los oídos espirituales están tapados y no oímos al Señor hablarnos. Y hacemos muchas cosas de impulso natural, humano, y hacemos muchos errores, ¿ok? Padre.